1, 2 y... 400 metros de tu cápsula en Subnautica, hay un lugar un poco escondido donde vas bajando y ves esto. Una especie de hongos fluorescentes de los que entran y salen criaturas extrañas. Es hermoso, pero algo inquietante, ¿no? En ese momento tenía casi la mitad de oxígeno y estaba a unos 200 metros, por lo que una de las luces más lindas que vi fue la del final del túnel. Hay otro momento en el que llegué a un lugar donde había unas algas, una criatura enorme cerca de la superficie, y después esto otro. Exacto, la nada misma. Subnautica es un título que empecé... Vale, pensaba que iba a aparecer algo, me estaba poniendo nerviosa y después esto otro. No hay nada. Pero sí se oye algo. hace no mucho y lo primero que me llamó la atención es lo aterrador que resulta ser en algunos momentos. Por eso me gustó la idea de usarlo para hablar sobre cómo un videojuego puede hacerte asustar con pocos elementos, pero bien implementados. El planteo de Subnautica es simple. Todo empieza con un accidente. El jugador es expulsado en una cápsula desde una nave que está a punto de explotar y ahora se encuentra a la deriva. A partir de ese momento, el objetivo es sobrevivir como en cualquier survival, pero con la diferencia de que el entorno principal es el océano. Al salir de la cápsula se puede ver la nave estrellada a lo lejos y solo agua, es decir, nada de tierra a la vista, por lo que no queda otra que sumergirse, empezar a explorar e ir recolectando los primeros recursos. La realidad es que morirse en este juego es complicado, a menos que el jugador tome las mismas decisiones que tomé yo. Antes de entender... Pues entonces todos la tomarán. Ah, bueno, vale. Pues bueno. cómo Subnautica Me quedo tranquila, ¿sabes? O sea, el jugador juega, se muere. Entonces... construye el terror, me gustaría hablar sobre cómo veo yo la construcción de un videojuego básico de terror. ¿Saben algo? Es raro, pero suelo pensar en los títulos de este género como la cara opuesta de lo que se busca en cualquier otro género. Es decir, en vez de que los desarrolladores quieran empoderar al jugador y darle herramientas para superar desafíos, no es que le quitan el poder, pero sí lo limitan, lo que hace que se sienta más indefenso. Y el propio jugador, en lugar de ir con el objetivo de relajarse, va con el de tensionarse. Exactamente lo que pasa, por ejemplo, en Prison Simulator. ¡Dale! No, amigo, nunca más juego esta mierda. Tomemos Alien Isolation, Le encantó. Vamos, está enamorado de ese juego. por ejemplo. Tenemos una amenaza, que es el propio Alien, un espacio por donde movernos, o sea, la nave, las propias mecánicas de movimiento, una banda sonora estresante y un control sobre la progresión. Al principio, ese control es muy poco, pero cuando conseguís el lanzallamas, el miedo hacia esa amenaza disminuye. Disminuye, pero no se quita porque no lo matas con el lanzallamas. Eres consciente de que solamente lo vas a espantar. ¿Sabes? O sea, disminuye. No se quita. En Subnautica hay elementos que coinciden mucho con esto. De hecho, en un blog de PlayStation, Charlie Cleveland, el director y fundador de la compañía del juego, dijo que la idea al principio era hacer un videojuego de terror, pero que se terminaron desviando más por un survival que no parece ser directamente de miedo, pero que... ¿Veis? Tenía yo razón. El Subnautica era para dar miedo. Otra cosa es que luego ya movieran el camino hacia otro lado. Pero el Subnautica da miedo. ¿Eh? ¿Lo dije o no lo dije? Lo dije, no, Iris, no da miedo, sí da miedo. tiene muchos elementos que aportan a eso. Entonces, hice una lista de cosas por las que creo que Subnautica crea mejor el terror que muchos juegos, y son 4. Libertad, sonido, movimiento y vacío. A ver, es lógico que al principio te asusten algunas criaturas con la cantidad y variedad que puedes encontrarte, pero para mí, sorpresivamente, este es el factor que menos miedo genera, o al menos no bastan esos modelos 3D solamente para asustarte. Uno de los motivos que hace asustar de verdad es la sensación de libertad. Si el agua da miedo, obviamente se debe a las grandes masas de agua, porque, a ver, una pileta no puede matar a nadie. Cuando un jugador se enfrenta a una amenaza, pueden pasar dos cosas. O elige ir en la dirección contraria, o se comporta como yo cuando juego con un amigo. ¡Guarda ahí! En Outlast existe un amigo. ¿Qué ¡Guarda dices? ahí! En Outlast existe un momento donde aparece este ser al que ves con la visión nocturna y no te queda otra alternativa que escapar lo más rápido posible, obviamente, pero lo haces siguiendo un camino intuitivo. Bueno, esta parte soy yo metiéndome a una habitación. Camino intuitivo. En Outlast. ¿Sabes? Camino intuitivo. No ves una puta mierda, te estampas contra una pared, terminas metido en una habitación donde no hay salida
Y el camino intuitivo era la habitación de al lado, que tenía realmente un agujero por el que podía salir. ¡Claro! Una experiencia cojonuda, güey. Pero súper. Sin salida como un idiota, pero quería dejarlo como contraejemplo, digamos. Ah, mira, le pasó como a mí lo mismo. Al final no va a pasar a todos igual, que nos metemos en la habitación que no es, porque no vemos una mierda. Al contrario, consideran todo este recorrido. Ok, hay varios elementos que intervienen en este momento. La amenaza, que sería el pelado, poca distancia de visión debido al modo nocturno de la cámara, música de tensión, que hace que escuches música de tensión, y algo muy importante, sí. un refugio. ¡Qué refugio! ¡Ya te ha visto! ¡Ya te ha visto! ¡Está ahí! ¡Ay! Ay, Dios, qué mal lo pasé en el Outlast porque encima el prota no se defiende. La puta madre. Sacando la música de tensión, los tres elementos que quedan serían la amenaza, la poca visibilidad y varios refugios. Al momento de toparse con una amenaza en Subnautica, existe todo eso excepto los refugios. Está bien, al principio del juego solo contás con la cápsula en la que salís expulsado, y si bien vas construyendo toda una base, cuanto más te alejes de ella, más riesgo existe de ser atacado con facilidad. El océano tiene la particularidad de darle un espacio al jugador con 360 grados de visión, en donde o detecta el peligro o no lo detecta y puede que le den por atrás. Eso hace que el instinto de supervivencia esté más alerta porque no alcanza el rango de visión humana para estar alerta en todas las direcciones. Es decir, tanta libertad de movimiento ayuda a la construcción de ese miedo. A mí es lo que me da mal rollo, que como no puedo mirar a los alrededores más allá de que me gire, me da miedo que se meta algo. ¿Sabéis? De repente, y me pegue por detrás o me pegue por un lado que no estoy mirando. Es que es así. La otra cuestión es la poca protección que eso genera. Existe una película llamada Punto Rojo que va sobre una pareja, la cual, esperando el nacimiento de su primer hijo, deciden hacer un viaje romántico a las montañas. Ponen una carpa, se meten, se acurrucan juntos y ahí adentro, bueno, hacen cosas como, no sé, jugar al Tetris. En un momento aparece el punto rojo de un láser en una de las paredes y empiezan a entrar en pánico. A lo que quiero llegar es al miedo que puede provocarte el peligro en un lugar tan abierto y desolado. Lo más curioso es que cuando ellos están adentro de la carpa, eso te genera como una sensación. No voy a beber más café mientras esté grabando vídeos aquí, mientras estamos viéndolo, porque alguno de YouTube se va a asustar y se va a pensar que me está dando una embolia. Y menos con una taza grande. Con tazas más pequeñas vale, pero tazas grandes no. La otra se rompía raro y esta parece que estoy ahí como... ¿sabes? Y desolado. Lo más curioso es que cuando ellos están adentro de la carpa, eso te genera como una sensación de resguardo, algo poco común porque, vamos a ser lógicos, una bala no toca la puerta para pasar. Cuando una persona se enfrenta a un videojuego, puede sentir diferentes niveles de libertad. Generalizando un poco, en un sandbox puede ser mayor. O sea, ahora que pienso en Minecraft, me asusté de que me tirara una cabra en el Minecraft desde una montaña. No me voy a asustar de Subnautica que no veo por los lados. Tengo que ir ahí en visión tubo e ir girando. Claro, sí. me voy a morir. O sea, no. Que en un juego lineal, por ejemplo. En Subnautica, esa sensación de libertad tan grande se usa para inquietar al jugador. Es una emoción parecida a la que tenemos cuando somos chicos. Tenerle miedo a la oscuridad hace que nos protejamos con las sábanas, porque no es miedo a la oscuridad, sino miedo a que exista algo peligroso que no podemos ver en un entorno abierto. Otro de los factores que construye el terror en Subnautica es la velocidad de movimiento. Siguiendo con el ejemplo de Jumpscare, el juego, la única manera de escapar de un enemigo es correr. Fíjense este momento, por ejemplo. Las dos razones por las que hice esto fue, primero, porque el NPC enemigo tiene una velocidad diseñada para alcanzarme si caminaba, y segundo, porque me recagué. Estar debajo del agua implica moverse más lento, lo que hace que frente al peligro genere una mini desesperación que no se generaría si podés correr a toda velocidad. Ahora bien, esto tiene un lado positivo, empuja al jugador a querer moverse cada vez más rápido, es decir, crafteando unas aletas o un deslizador submarino, por ejemplo, que además de hacer la experiencia más dinámica, te hace escapar de ese miedo de manera más efectiva. Entonces, sean cuales sean las mecánicas, la velocidad de movimiento es un factor clave para generar tensión. En un videojuego siempre existe un cierto control sobre una determinada situación. ¡Estoy recargando! ¿Qué pasa? No se puede... No se muere, ¿eh? Algo pasó.
pero en el terror no tiene que ser mucho para que no se pierda el sentido de amenaza, ni muy poco para que no desmotive al jugador. Por lo tanto, cuando se logra un control equilibrado, eso da una mínima esperanza para decir, ok, lograr el objetivo me va a dar miedo, pero es viable. El caso más... El Little Nightmares es que es genial para eso. Estás todo el rato en una atmósfera donde te sientes indefenso, solamente puedes correr y hacer, por así decir, puzzles, y tienes que huir todo el rato. O con ciertas mecánicas. Y es todo el rato sentirte indefenso. Mola mucho. Pero vamos, el Little Nightmares... No sé. Es muy buen juego, es muy chulo. Pero vamos, te sientes todo el rato como que te van a pegar en cualquier momento. Lo más extremo de esa falta de control debido al movimiento ocurre en Outer Wilds. Cuando el jugador está en un planeta, afuera de la nave, puede usar el jetpack para alejarse de la superficie hasta una distancia donde la fuerza gravitatoria deja de actuar sobre él, lo que hace que si no logra encontrar otra superficie cercana, termine deambulando en el espacio. Y nada es más aterrador que estar ahí arriba sin tener de dónde sujetarse, sabiendo que vas a quedar flotando para siempre sin ver nunca más a tu familia. Gravedad es una película... Dice eso y pone suscríbete para más alegría. Sí. Que constantemente juega con eso, por ejemplo, incluso desde el propio tráiler, porque es una sensación tan desesperante que termina siendo efectiva. Y en Subnautica ocurre en menor medida, pero ocurre. Podés sentir un control, pero no es un control absoluto. A veces tengo la sensación de que el terror que mejor funciona es el menos evidente. Y digo a veces porque en ciertos casos hay que mostrar algo para asustar. En la película The Ring, si el personaje no viera lo que hay en la pantalla del televisor, el miedo no sería el mismo. En Subnautica existen momentos donde ves paisajes hermosos, sobre todo de noche, y que también te inquietan un poco. Pero los más inquietantes son aquellos donde no ves absolutamente nada, sencillamente porque tu cabeza empieza a pensar las posibilidades de cómo será aquello que no estás viendo. Claro. Nada de eso funcionaría si no estamos en un espacio grande y peligroso, pero... Y es que Subnautica, según tengo entendido, tiene muy buen audio. O sea, el audio de lo que tienes alrededor, el ambiental. Entonces, si no estás viendo nada, no sabes qué tienes delante, pero tú estás oyendo algo. Y es lo que a uno le pone nervioso, porque no sabes qué es. Pero, más importante, no funcionaría sin un contexto. Sos un náufrago después de un accidente, sin tierra a la vista, sin nadie que pueda ayudarte, excepto tu inteligencia para sobrevivir. Ese contexto es suficiente para que el propio vacío te asuste. Existe un término relacionado a esto que es la talasofobia, que tiene que ver con ese miedo al mar, a viajar en el mar, a las grandes masas de agua, a la profundidad o a no saber de dónde aferrarnos ante tanta inmensidad. En realidad dije todo eso porque no sé exactamente qué significa, pero a alguna de esas le tengo que pegar. Pero más allá de eso, me gusta pensar en cómo este juego puede asustar a alguien que ni siquiera padezca de esa fobia, porque, por ejemplo, yo no la padezco, pero mi primera reacción en stream fue esta. Bueno, ya me empecé a cagar. Una de las cosas que aporta a ese vacío es la niebla. Miren, este es un video de Subnautica pero sin niebla. La distancia se siente menor y ya no existe tanta sensación de inquietud, ¿no? El otro factor que aporta a ese vacío es la oscuridad. Es lógico que las cosas más difíciles de conseguir para el progreso estén más abajo. Como dijo una vez Kazu, y allá abajo te hago alguna visita. Esa cara me pone maléfica. Y cuando te empezás a adentrar en lo profundo y vas bajando y bajas más y más, llegás a un sitio como este. ¿Y ese ruido? Creo que por lejos, este es uno de los momentos más aterradores del juego. Por último, una de las cosas que aporta al terror es el Ese ruido es horrible. Yo ya estaría cagada, me daría pánico moverme. sonido. Las imágenes que puede crear nuestra mente frente a un sonido desconocido pueden llevarnos a un estado de tensión difícil de manejar. En la vida real, los sonidos reconocibles nos hacen crear respuestas. Por ejemplo, si nos olvidamos la hornalla de la cocina encendida, el sonido va a ayudar a que nos demos cuenta de eso y actuemos. Hay tantas cosas que el sonido puede hacer por su propia cuenta. A él ya le vienen los bomberos, o sea que no se dio cuenta por el sonido. Se dio cuenta ya directamente porque vinieron ya a apagar el fuego. Que a veces funciona mejor que el diseño de un monstruo, y más aún los sonidos desconocidos en Subnautica. Uno de los primeros animales marinos que te atacan son los peces Crash, unos que tienen una forma esférica y de color rojo. Presten atención a esta parte. Y
Y ahora lo mismo, pero suponiendo que no emite sonido. Y ahora, más extremo todavía, solo el sonido con el fondo del mar. O sea, me explico, ¿no? Cuando entras al laboratorio X-18 en Stalker, Shadow of Chernobyl, en el mayor de los casos no pasa absolutamente nada, excepto la aparición de estos sonidos. Es efectivo Claro, es que el juego se llama Stalker, te está stalkeando. No aparece, solamente te stalkea. Va con el nombre. porque son sonidos que no reconoces y no sabes de dónde provienen, y eso hace que tu imaginación empiece a jugar. Subnautica es un juego que ha logrado inquietar a una gran Yo estaría retensa, la verdad. cantidad de jugadores y me incluyo. Algunas de las conclusiones que saco son parecidas a las que pensé para el video El problema del terror, pero con lo que más me quedo es con el llamado miedo a lo desconocido, porque pienso que más que miedo a lo desconocido, es miedo a que aquello que desconocemos sea algo malo. Yo creo que sí. El pensar todo el rato que va a aparecer algo chungo en el agua es lo que a uno le pone nervioso del Subnautica realmente. Y lo que hace que uno no quiera jugarlo. O no quiera adentrarse más allá en el agua. Ahí os dejo el vídeo por si le queréis dar me gusta, comentarlo, contenido en los comentarios. Yo ya os digo que a mí la idea del Subnautica me pone muy nerviosa. Me lo comparaban con el Soma, pero el Soma me viene... O sea, me deja bastante tranquila. Es un juego muy relajado el Soma. Al menos de momento. Así que para mí yo creo que sería peor el Subnautica que el Soma. Al menos por lo que estamos llevando. O también por cómo lo lleva cada uno, no lo sé. Pero me pone más nerviosa la idea del Subnautica que la idea del Soma. Así que muchas gracias Iso por haberme acompañado. Y espero que os gustara mucho.